Hola, ¿qué tal? Buenos días o casi tardes ya a todas y todos. Y muchas gracias por asistir a esta conferencia. Vamos a seguir un poquito la tradición, bueno, tampoco es mucha tradición porque la iniciamos el año pasado, pero bueno, alrededor de la fecha de San Alberto Magno, pues como suele ser justo a continuación de la concesión de los premios Nobel de Física, pues aprovechar para que un profesor o profesora de la facultad nos haga pues una glosa, una explicación más detallada del premio Nobel. Y en este caso, bueno, pues ese favor se lo hemos pedido al profesor Alfredo Luis, del Departamento de Óptica, quien amablemente ha cedido, lo cual muchísimas gracias, Alfredo. Y que, como sabéis, el premio Nobel, pues como él va a explicar en detalle, este año pues se ha concedido a las mismas bases de la mecánica cuántica, ¿no? Y eso es realmente muy atractivo desde muchos puntos de vista, teórico, experimental, etcétera. Y él, bueno, pues nos lo va a explicar con toda su sabiduría. Normalmente hacemos aquí una breve presentación del conferenciante, entonces le hemos pedido que nos haga, como siempre, mejor la chuleta nos la hace el propio conferenciante, ¿no? Y nos ha dado una serie de información, pero es que en este caso me parece tan interesante como nos lo ha transmitido, que es muy breve además, que lo voy a leer directamente, o sea, no voy a quitar ni una palabra porque me parece perfecto. Así que, según el propio profesor Alfredo Luis, él es aragonés tozudo del mismo Zaragoza, doctor en Ciencias Físicas por la UCM, 34 años de profesor en el Departamento de Óptica de la UCM, ya unos cuantos, investigador en Fundamentos Teóricos de Óptica Cuántica, por eso está hoy aquí, y Coherencia Óptica, docente entusiasta, propenso a proyectos didácticos transversales como una web de fenómenos ópticos cotidianos, ferias de óptica o concursos de fotografía. Esa es la propia reseña que él ha elaborado de sí mismo, que a mí me parece perfecta. Y yo pues voy a añadir algo más, un poquito más, que además de todo esto, pues es, no sé si el que más, pero uno de los profesores mejor valorados de esta facultad por todos sus estudiantes, no solo porque lo digan las encuestas y docencia y estas cosas, sino porque se ve a diario. No he visto una ovación más cerrada últimamente que la que le dieron los estudiantes en el acto de graduación cuando salió a dar el discurso, elegido a su vez por los propios estudiantes como profesor representante del profesorado. Y bueno, yo creo que eso lo dice todo. Lo tenéis además ahí grabado, lo podéis ver en la página web. Así, y también a las pruebas me remito, ¿no? Está el aula magna pues bastante llena, o bastante más llena de lo habitual, y creo que en parte es también por eso, porque eres un profesor muy, muy querido por todos y que seguro que nos vas a ilustrar con todo detalle sobre las razones por las cuales este año se ha dado el Premio Nobel de Física. Así que muchísimas gracias, le paso la palabra a Alfredo y bienvenidos y que lo disfrutéis. No sé si he encendido, creo que sí, he encendido el micrófono. Ay, a ver. Bueno, gracias al decano, al decanato y gracias también a mi departamento por animarme a salir aquí a la palestra y captar vuestra atención durante un cierto tiempo. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Para mí es un placer siempre estar con vosotros y pues eso, espero contaros algo con el motivo del último premio Nobel, algo que os pueda inspirar, algo que os pueda, digamos, pues eso, inspirar en vuestros estudios o en nuestro trabajo en la física. Bueno, ahí tenéis yo creo que es una imagen muy común que ha aparecido mucho en todas partes sobre los premiados, que se corresponde más o menos con su estado actual, con su edad actual, ¿verdad? El motivo por el que se ha dado el premio Nobel, pues eso, son experimentos con estados de fotones entrelazados, probando o demostrando experimentalmente la violación de las desigualdades de Bell, convirtiéndose en un pilar fundamental de lo que viene a ser las emergentes teorías de la información cuántica, lo que podríamos llamar también la segunda revolución cuántica. Pero más que esta imagen, quizás os quería presentar otra imagen distinta, que es la de los premiados más o menos a la edad en la que hicieron los trabajos por los cuales habrán sido premiados, para los tres. Pues son imágenes de finales de los principios de los años 70 y de los años 80. No me gustaría caer en alguna especie de culto a la personalidad o de
o de valorar el éxito o de presentar aquí como esto es el triunfo y esto es a lo que tenemos que aspirar y todas esas cosas, ¿no? O como antídoto frente a eso os propondría pues a lo mejor un par de frases más o menos afortunadas, mostrando que por lo que estamos aquí, lo que nos gusta hacer, lo que nos trajo, me imagino, a la facultad a todos, es la belleza de la física, la belleza de la ciencia. No vamos buscando el éxito, no vamos buscando el triunfo, no vamos buscando la recompensa. Estamos aquí porque tenemos un compromiso, yo creo, que con la verdad y con la belleza. Y también me ha inspirado mucho unas palabras de Seilinger, uno de los premiados, mostrando qué es lo que le motivaba a él y lo que le sigue motivando, lo que le ha llevado siempre a hacer los experimentos que ha hecho, todos maravillosos, son magníficos, os recomiendo en particular de los 3 premiados, son los trabajos con los que más he conectado. Decía, te dan ganas de hacer física, dices, te hace parecer que esto es sencillo y que esto venga ánimo adelante, ¿no? Y como tenéis allí, pues lo que le ha movido, lo que le mueve no es el triunfo, no son conseguir grandes aplicaciones, es la curiosidad. Por eso en esta charla lo que me gustaría es como abrir una especie de ventana al tema que ha motivado la concesión de este premio. De la forma más intuitiva, de la forma más inmediata posible, sin muchas abstracciones, sin muchas fórmulas, sin muchos cálculos. Para que admiremos, en la medida que cada uno podamos, la belleza del tema y la belleza de la ciencia que ha hecho esta gente y otra gente anterior que ha motivado estos trabajos, lo que les llevó a meterse en un laboratorio a hacer estos experimentos. Lo que voy a contar más o menos va a ser la historia del tema en el cual se basaron los experimentos que les han llevado al premio Nobel. Es una historia que empieza hace casi 100 años con un trabajo de 3 autores que son Einstein, Podolsky y Rosen, y atendiendo a las iniciales de los 3 apellidos, pues haremos la sigla EPR para referirnos a ese trabajo. Un trabajo que, como veremos inmediatamente, apunta a la naturaleza de la realidad, a lo que es la realidad, con todo el ingenio, con todo el talento que tenían los autores. ¿Qué es la realidad de las cosas? ¿Qué es la causalidad? Desarrollaremos un poquito tanto el contenido del trabajo de la propuesta como algunas de sus implicaciones. Daremos después un salto hasta el trabajo de otro enorme físico, John Bell, que decidió que todas esas discusiones sobre la realidad y la causalidad se podían llevar al experimento, se podían llevar al laboratorio. Todo lo que discusiones que parecían del ámbito de la metafísica va y los trae a la física, a los experimentos. Experimentos que a partir de su propuesta pues, lo realizaron, entre otros, los que han sido premiados con este premio Nobel. Es decir, que la charla, lo que os quiero presentar, va a estar bastante focalizado en la naturaleza de la realidad, en la causalidad. Es decir, ¿qué dice la teoría cuántica de esas cosas? Y yo creo que al final, que eso es interesante, puesto que yo creo que estamos aquí yo creo que a todos nos trajo la idea de saber de qué está hecho el universo, de qué estamos hechos nosotros, de qué está hecho la realidad, cómo estamos hechos, cómo está hecho el mundo. Y las causas de las cosas. Yo es que me imagino a nuestros antepasados mirando el cielo y viendo que algunas estrellas estaban siempre en unas posiciones y otras no. Y seguro que se preguntaron por qué ocurría eso. Eso era real, estaba externo, no lo soñaban, ¿no? Es algo que estaba allí. Y quisieron explicar por qué. Y aquí estamos siguiendo su estela, de alguna forma. No sé quién, al leer documentación para preparar esta charla, no sé quién se refería a este tipo de iniciativas como metafísica experimental. Incluso me da un poquito de miedo usar ese tipo de palabras y por eso le he puesto unas comillas, ¿no? Quiero decir. Pero yo creo que en definitiva está bien justificado, porque yo creo que en definitiva la ciencia, o en particular la física, ha sido un ganarle siempre espacio a la metafísica o incluso a la filosofía en el sentido de describir con el método científico qué es el ser, de qué están hechas las cosas, de qué estamos hechos nosotros, ¿no? Cuál es la naturaleza de la realidad, precisamente. Bueno, pues empecemos esta historia, que empieza pues eso, hace casi 100 años, con lo que podemos llamar el enigma EPR. Un aviso, en la bibliografía o en la literatura, yo creo que no se le llama enigma nunca, se le llama
Paradoja. Sin embargo, yo creo que paradoja, si no me acuerdo mal, viene a ser algo así como contradicción aparente. Es decir, que no es una contradicción, es decir, que una paradoja tiene solución, se puede resolver. Es solo aparente. Sin embargo, enigma es un poquito más duro, ¿no? Y dice que son cosas que no se pueden alcanzar a comprender o, si acaso se comprenden, es, digamos, de difícil entenderse o interpretarse. Y yo no sé si podríamos decir que el enigma propuesto por EPR se ha resuelto o no, ni siquiera si tiene solución. Por eso he elegido esta palabra, que nos remite de paso a la esfinge, ¿verdad?, como ser mitológico, que si te lo encontrabas por un pasillo de Egipto o lo que sea, en Grecia, te planteaba un enigma, un acertijo, en definitiva. Y si no lo resolvías, se te comía. ¿De acuerdo? Lo que no sé es si la paradoja o el enigma EPR se ha comido, se está comiendo o se comerá la física. Este es el trabajo que fundamenta todo. Curiosamente, en la documentación del Premio Nobel yo creo que no he encontrado ninguna mención a Einstein, ¿no? Se remiten directamente a Bell, ¿no?, que probablemente hubiera recibido el Premio Nobel, quizá en su momento, quizás ahora, de no haber fallecido prematuramente. Y observar que en el propio título del trabajo ya apunta directamente a la descripción de la realidad física, es decir, ¿qué nos dice de la realidad física la teoría cuántica? De alguna forma Einstein, en correspondencia anterior con todos los otros padres de la teoría cuántica, pues veía que las implicaciones de la teoría cuántica chocaban con un profundo sentido de la realidad que tenía este gran hombre, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a desarrollar su propuesta, vamos a ver exactamente, esencialmente, qué consistía su propuesta, su enigma, y las implicaciones y las realizaciones experimentales. Curiosamente, yo creo ahora mismo es el único trabajo que creo que he visto que no tiene bibliografía, es decir, no hay bibliografía en absoluto, no citan a nadie. Creo que es una situación bastante rara. Bien, vamos a desarrollar un poquito su propuesta. Preparan o dicen que o consideran un sistema formado por dos partículas. Quizás esas dos partículas pues, han podido coexistir o han podido tener un pasado común, ¿de acuerdo? Pero ahora, en el momento en el que vamos a trabajar, ocupan o están en regiones del espacio con separación espacial. Separación espacial entendido en sentido relativista de que no hay tiempo para que durante la realización de los experimentos o de las observaciones la luz pueda viajar de una región a otra. Es decir, que no puede haber comunicación de señales entre ambas regiones del espacio. E incluso me atrevería ahora a decir que no hay conexión causal entre ambas regiones del espacio. Después, ahora primero vamos a discutir qué estado proponen EPR para su enigma, y luego en la región 2 consideraremos que hay un observador que va a hacer medidas sobre la partícula 2. Y la cuestión es si esas medidas tienen o no consecuencias con respecto a la partícula 1, aunque no haya conexión causal en principio. Después, un poquito más adelante, pues ya consideraremos también que en 1 también hay un experimentador que puede hacer también sus medidas. ¿Qué estado considera los proponentes de EPR que está el sistema de esas dos partículas? Consideran que está en un autoestado de estos dos observables, estos dos observables definidos así, como esta diferencia de X lo podemos interpretar como coordenadas en el espacio. Vamos a poner que es una coordenada cartesiana, por ejemplo, para la partícula 1, para la partícula 1 y para la partícula 2, mientras que este otro es el momento lineal total, la suma de los momentos lineales de las dos partículas. Con esta elección astuta de signos resulta que estos dos observables conmutan, son compatibles. Y por lo tanto tiene sentido plantearse un estado del sistema que sea autoestado de los dos observables a la vez, es decir, que tenga estas dos propiedades bien definidas a la vez. Vamos a considerar que el autovalor, por comodidad, porque las cuentas sea más evidente a los ojos, vamos a considerar que los autovalores son 0, sin pérdida de generalidad, ¿verdad? Bien, entonces tenemos este estado en el cual no hay incertidumbre ninguna en esta cantidad y no hay incertidumbre ninguna en esta otra cantidad, ¿de acuerdo?
Detalle al margen, no hay estado normalizable que verifique esa ecuación de autovalores. Luego, en principio, el estado que verifica esto no es físico, pero yo creo que no es concluyente o que no es importante para las conclusiones. Simplemente tenerlo en cuenta de otra manera nos llevaría un poquito más de esfuerzo. Permitidme que maneje pues, estados aquí que no, en principio no están normalizados. Bien, la idea es la siguiente, la propuesta es la siguiente. Dicen los autores EPR. En estas condiciones, midamos en la región 2, por ejemplo, la coordenada. Y bueno, pues dará un valor, cierto valor A. Entonces, observar, como aquí no hay ninguna incertidumbre, si x2 acabo de descubrir que vale A, sé cuánto vale x1 sin ninguna incertidumbre, sin necesidad de medir. Simplemente las leyes de conservación que me han ayudado a construir el estado me dicen que inmediatamente que yo sepa una de ellas, sé la otra, sin ningún tipo de incertidumbre. Y aquí razonan los autores y dicen, al hacer esta inferencia, porque realmente no he medido la posición de la partícula 1, al hacer esta inferencia no he perturbado para nada el estado de la partícula 1. ¿Por qué? Porque no hay conexión causal, no ha podido viajar ninguna perturbación desde 2 hasta 1. 1 está como estaba, solo que yo ahora sé cuál es el valor de su coordenada x1. Y lo he hecho sin perturbarlo, sigue como estaba. Entonces dicen, hombre, pues esto será, si lo sé sin incertidumbre ninguna, y lo sé incluso antes de medir, será que ese valor de x1 pertenece a la realidad de la partícula. Es decir, la partícula lleva ese valor con ella misma. No es algo que dependa de mí. Es una parte de la realidad. Y ahora dicen, y lo mismo que he medido x, podría haber medido p. Imaginemos que da un cierto resultado B y con esta misma idea, repitiendo el argumento, concluyo que sé el valor del momento lineal sin incertidumbre, sin perturbar el estado. Por lo tanto, ese valor del momento lineal es una parte de la realidad de esa partícula, objetiva. No hay duda, no depende del observador ni de nada, es una propiedad de la partícula. Y aquí es donde plantean el argumento. El artículo se lee muy bien. Un poquito de la lógica se escapa porque está formado en términos de sentencias negativas. Es un poquito oscuro en la lógica, pero se lee muy bien en toda la parte, digamos, de la presentación de la física. Entonces dice, supongamos que la teoría cuántica es completa. Pero la teoría cuántica, tal como la conocemos, nos dice que esas dos cantidades no se pueden conocer con absoluta precisión. Está la relación de incertidumbre y todas esas cosas, ¿no? Esas dos cantidades, dice la teoría cuántica, que no pueden tener realidad a la vez. No pueden ser reales las dos a la vez. Pero ellos dicen, acabo de poner un ejemplo en el cual se demuestra que sí que es posible que esas dos cantidades estén bien definidas a la vez para una partícula. Por tanto, dicen, es que la teoría cuántica no es completa. Debajo, intuyen, hay otra teoría, de la cual la teoría cuántica sería una especie de superficie o de sombra, en la cual esas dos cantidades serían reales a la vez. Lo que pasa es que en la digamos, superficie pues nos parece que no. Lógicamente conocían muy bien la teoría cuántica y podían anticipar perfectamente lo que le responderían, en particular lo que le respondería inmediatamente Bohr. Vamos a ver, han llegado a la realidad de x1 y de p1 basándose en una medida de x2 y de p2. Pero claro, x2 y p2, como no conmutan, no se pueden medir a la vez. Por lo tanto, esa realidad de x1 y p1 no puede ocurrir a la vez. Y lo expresan muy bien. Dice que resulta ahora entonces que la realidad de x1 o de p1 depende de algo que está pasando en la región 2 y que no puede tener ninguna influencia en 1. Dice, vale, la teoría cuántica dice esto, pero si esto fuera lo que la teoría cuántica nos ofrece como realidad, pues es una realidad que no es razonable. Y ahí lo dejan. Introducen aquí casi la idea de contextualidad. Observar el jaleo, quiero decir, si yo mido una cosa, resulta que hay otra en la parte 1, la cual se convierte en real. Pero claro, ha dependido de que yo midiera aquí x. Si mido p, es otra cosa la que se convierte en real. Las dos en algún momento puedo hacer que sean reales, pero a la vez no pueden ser reales. Y esto es un lío.
Quiero decir, esto es, ¿cómo lo explico esto? Ahora, más modernamente, esto se llamaría contextualidad. Quiero decir, las propiedades físicas de las partículas dependen de un cierto contexto, no sé si bien definido, que determina qué propiedades del sistema son reales, no se sabe muy bien cómo. Yo creo que, no sé, siempre me acuerdo de Groucho Marx diciendo, pues, a las partículas diciendo, estas son mis propiedades físicas, pero si al contexto no le gustan, tengo otras, ¿no? Antes de desarrollar un poquito más estas ideas, un comentario. Este trabajo apareció en la prensa en el New York Times incluso antes de que se publicara en el Physical Review, ¿de acuerdo? Con un titular bastante dramático, ¿no? Einstein ataca la teoría cuántica, etc. También es muy interesante la respuesta del propio Einstein, diciendo, bueno, pues yo no estoy acostumbrado a que estas cosas se discutan en la prensa, ¿no? Es decir, imaginaos ahora que viniera la prensa, ¿cuál es su última investigación? Y que dijéramos, no, en la prensa esto no se discute, esto se discute en los ámbitos propios donde se discuten estas cosas. Vamos a ver algunas implicaciones que a mí se me ocurren que podrían tener que ver con este enigma de EPR. Recapitulemos un poquito. Resulta que lo que es real aquí depende de lo que se haga en 2. Cuando no hay ningún mecanismo físico que transporte esa información desde 2 hasta 1. Y que es algo, es decir, la realidad de las cosas aquí, como hemos comentado en la idea de contextualidad, dependen de la libre voluntad del experimentador aquí. ¿De acuerdo? Que él decide, voy a medir X2, entonces convierte de repente X1 en realidad. O voy a medir otra cosa. Y además, no solo depende de eso, depende del resultado de la medida, que además, de acuerdo con la teoría cuántica, es algo impredecible. Cuando vamos a medir en un sistema una propiedad física, puede salir cualquiera de los autovalores del correspondiente observable, pero no sabemos cuál. No hay mecanismo humano por el cual podamos predecir cuál será el resultado de la medida. Pues esa aleatoriedad, digamos, objetiva, intrínseca, se une a la propia libre voluntad del experimentador en 2. Y añadiría algo más. Añadamos aquí ahora la posibilidad de que en 1 también se pueden hacer medidas, que a su vez determinarán lo que es real o no en 2. Y ahora tengamos en cuenta que esas 2 regiones están separadas espacialmente, con lo cual no hay ningún orden temporal definido entre ambas. No hay ninguna que ocurra antes que la otra. Si pensamos que lo que se hace en un sitio tiene consecuencias, efectos en otro, pues aquí tenemos una especie de conflicto que he intentado representar como un duelo, una especie de duelo en el que un duelo cuántico en el que nadie desenfunda antes que nadie, y el que se cae tumbado sin que le llegue ninguna bala, ¿de acuerdo? Empiezan a surgir los comentarios de decir, pues caramba, esto tiene consecuencias respecto a la imagen que tenemos de la realidad física, como decían los propios autores, ¿no? Pues las cosas están hechas, como decía Bohr, la realidad está hecha de cosas que no son reales. Bien. Tenemos que renunciar a la idea clásica de causalidad y a revisar qué es para nosotros la realidad. La causalidad, que es lo que os decía, no sé, ¿cómo vamos a hacer una ciencia sin causalidad? ¿Verdad? Es que me resulta bastante chocante. Este señor Peter Lewis, que es físico y filósofo, en particular de la teoría cuántica, que dice, pues definitivamente el realismo ha muerto, ¿de acuerdo? Lo que me recuerda, pues, un personaje de La Rosa Púrpura del Cairo que se enamora de un personaje de ficción, de un personaje de una novela, ¿no? Que dice, voy, me he enamorado, es una persona maravillosa, pero no es real. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, ¿no? Pues la realidad, la naturaleza a lo mejor no es perfecta, no es real, ¿qué le vamos a hacer? Zeilinge, premiado con el Nobel, va incluso casi más lejos, ¿no? Dice, lo que está pasando aquí, lo que está pasando en este sistema de medidas y tal, surge de la nada, carece de causas en el pasado, es un acto de creación elemental. Creo que son palabras bastante fuertes, ¿no? Y concluye, es equivocado pensar que la misión de la física es descubrir qué es la naturaleza. Pero entonces, ¿qué es? Cuando vinisteis a la facultad, cuando decidisteis empezar a estudiar físicas, cualquier ciencia, no voy a estudiar la naturaleza.
No, ¿para qué voy a estudiar? Aunque estudie mucho, no sabré nunca lo que es la naturaleza. No es la misión de la física, entonces, ¿cuál es? Quizás si me lo hubieran dicho ahí en COU, en el bachiller, que pasaba esto, pues a lo mejor hubiera cambiado de vocación, ¿no? Digo, pues vaya. Inmediatamente ante esto, ante lo que se nos viene encima, ante este tsunami filosófico metafísico, pues surge una respuesta, digamos, un poco antifilosófica, que sería, bueno, pues las cosas son así, todo está muy claro, tú haces las matemáticas, oye, y sale, pues cuadra con el experimento perfectamente, pues ¿para qué preocuparse, no? No hace falta, la teoría cuántica no necesita más explicaciones, ella habla por sí misma, ¿no? Todo está en las correlaciones, en las probabilidades, no hay que hablar ni de realidad ni de causalidad, ¿no? Calla y calcula, ¿no? Déjate de historias, ¿no? Déjate de filosofías, ¿no? Y uno de los primeros que, digamos, experimentó esta contrarreacción es el propio Clauser, ¿no? Que dice que en su facultad le miraban con ojos raros y le decía, ¿para qué te dedicas a esto? ¿Cuándo madurarás y harás física de verdad? ¿De acuerdo? Incluso comenta pues, que estaba por allí, compartía facultad con Feynman, y al Feynman va a su despacho y le cuenta de qué está haciendo, y le dice Feynman, prácticamente me echó del despacho. ¿Qué quieres hacer? Damos una elipsis más o menos enorme y nos vamos 30 años adelante hasta otro gran físico, otro genio, John Bell, que lo que dice, bueno, pues de alguna forma habrá de convertir todas estas discusiones sobre la realidad, la causalidad, etcétera, en pruebas que yo puedo hacer en un experimento, ¿no? Está intentando empujar la frontera entre la física y la metafísica. Dice, vamos a ganarle un poquito de terreno, ¿no? Se podrá hacer algo, digo yo. Bueno, dice él. Vuelvo a la idea de causalidad y pongo aquí unas palabras de una filósofa que yo sepa no es física, pero es de la Complutense, ¿no? Todo tiene una causa. Y lo que nos parece azar es porque desconocemos sus causas. Bien. Algo similar dice Reichenbach en el 1950 y tantos en un libro llamado dedicado a la flecha del tiempo, que dice explícitamente, toda correlación tiene una explicación causal. Si yo tengo dos variables que están correlacionadas, tiene que haber una explicación en términos de causas. Bien sea porque un suceso influya directamente en el otro, o bien porque ambos sean consecuencias de una causa común. Y nos referiremos a esta idea como el principio de causa común. Y a lo mejor pues no conocemos esas causas, no tenemos suficiente información, pero fundamentalmente están allí. ¿De acuerdo? Que es esencialmente lo mismo, ¿no? La aleatoriedad son causas que no conocemos. Bien, pues este es el espíritu en el que Bell recoge, digamos, lo esencial a lo mejor del EPR junto con esta idea. Recoge la idea de que quizás a lo mejor, pues venga, quiero decir, nos gusta discutir, nos gusta analizar, y decimos, vamos a admitir por un momento que EPR pudieran tener razón y la teoría cuántica no fuera completa, que necesitamos añadir más variables desconocidas en principio. Y por eso inmediatamente las llamaremos variables ocultas. Quiero decir, están allí, pero no tenemos acceso de momento a ellas, ¿no? Bien, pongamos un modelo de realidad razonable. Einstein, Podolsky y Rosen se quejaban de que bueno, la realidad con la que nos dejaba la teoría cuántica no era razonable. Supongamos un modelo de realidad razonable, que incluya en particular el libre albedrío, ¿verdad? De que los experimentadores pueden elegir libremente los experimentos que hacen, sin que eso suponga ningún problema. Y la idea de localidad existeniana, eso lo vamos a seguir observando, en particular porque no tenemos ninguna prueba de que eso no sea cierto. Entonces, lo que vamos aquí a discutir es el modelo causal de Bell, que luego se llevará al experimento por los premiados en esta convocatoria. Bien, en estos circulitos voy a poner siempre variables, cosas que pueden tomar un valor a otro, una temperatura, un momento lineal, una posición, lo que sea, variables. Y esas variables van a estar conectadas por relaciones causales. Relación causa-efecto. Si me apunta algo es que soy efecto de aquella causa. Si yo apunto algo es que soy causa de lo que está de la variable que está en este otro sitio. Y vamos a plantear
el modelo causal de acuerdo con esa realidad razonable de Bell, que sería, bueno, por un lado tenemos el sistema físico, ese estado phi que hemos comentado anteriormente, que ahora vamos a describir con esas variables ocultas. Las variables que haga falta, no vamos a especificarlas. Lo que importa es el modelo, las simetrías, la capacidad predictiva del modelo, no los detalles, ¿no? La estructura que el modelo me da a lo que es la realidad. Ciertas variables lambda pueden tomar un valor u otro. Eso afectará aquí a los resultados de las medidas. Lógicamente, los resultados que obtenga aquí de medir algo dependerán del estado que tenga aquí, en los dos sitios. Y también tomaremos como causas los observables, la elección libre del experimentador de medir una cosa u otra. ¿De acuerdo? Esos son también causas. Y observar que estas causas en principio no dependen de nada, son libres. No vienen afectadas por nada en el pasado, no tienen una historia común, son variables independientes. Las A y B son variables dependientes, son los efectos de esas causas. En este modelo no ponemos flechas que conecten 1 y 2 por la idea de relatividad, de que no hay señal que viaje de un sitio a otro. Es parte de nuestro modelo de realidad razonable. Bien, con unas especificaciones como esta, uno puede hacer un experimento, medir aquí las variables A y B, pues posición y momento en la misma propuesta de EPR, y luego la idea es ver si esta estadística real que yo obtengo en el experimento, ¿de acuerdo? Valga la teoría cuántica, no valga, no me importa, esas son medidas que yo puedo hacer, no se basan en principio en ninguna teoría que yo esté intentando probar. Esta estadística, que es un hecho experimental, se ajusta a este modelo causal, es decir, si encaja aquí o no encaja. Bien, voy a desarrollar un poquito el modelo, la idea sería más o menos esto es la estadística que obtengo en el experimento. Aquí a la derecha pongo las causas más o menos conocidas, ese conocimiento a lo mejor lo represento con una distribución de probabilidad para esas variables ocultas, para esas causas, y luego la conexión entre efectos y causas viene dada por esta probabilidad condicional, la probabilidad condicional de obtener estos resultados dadas estas causas. Para ver un poquito la estructura un poquito mejor, permitidme que considere ahora, realmente como está en el modelo, que A y B son variables que pueden cambiar, es decir, sea por voluntad del experimentador o sea porque hay otra causa que influya sobre el experimentador que le haga cambiar el experimento, ¿verdad? Pero esas otras causas padres de esta no tienen conexión con las demás. Quiero decir, por eso me da igual resumirlas todas aquí. Considerar que estas variables son de verdad variables, pueden cambiar y que por lo tanto puedo describir también como estas mismas variables ocultas con una distribución de probabilidad. Si yo hiciera eso, la estructura del modelo causal sería esta. De nuevo aquí a la izquierda la estadística de lo que yo estoy midiendo comparada con las predicciones del modelo causal. A la derecha observar que tengo 3 posibles conjuntos de causas descorrelacionados. No hay correlación entre ellas porque no tienen ningún antecedente común. ¿De acuerdo? Ahí está el libre albedrío en la preparación del estado, en la elección de una medida y en la elección de otra. Descorrelacionadas, independientes. Y luego aquí la conexión en términos de probabilidades condicionales de que ocurra algo condicionado a que las causas sean estas, más o menos conocidas, de acuerdo con estas distribuciones de probabilidad. Bien, no voy a considerar que en principio que A y B puedan cambiar por hacerlo lo más sencillo posible. Esto lo quería presentar solo con el fin de que se entendiera un poquito mejor el modelo causal. Vamos a volver al caso determinista en el que lo que se mide en cada sitio está determinado por la voluntad del experimentador o por lo que sea. Bien, este es nuestro modelo causal entonces y vamos a añadir 2 condiciones más para desembocar en la última línea que ya será el modelo de Bell, el modelo causal de Bell. Lo que podemos se llaman de distintas maneras en la bibliografía, pues a mí ahora lo que más me ha gustado es independencia condicional, que es que especificadas las causas, las variables A y B son estadísticamente independientes, no están correlacionadas. No es fácil de entender, no sé si lo entendí yo todavía, pero me llevó un tiempo llegar al estado de presunta comprensión que tengo ahora, o de limitada comprensión, que es, os voy a poner 2 ejemplos. Bueno, el primero es teórico, quiero decir, dice el principio de causa común que toda correlación está producida por una causa. Si yo determino todas las causas, desaparece la correlación. Si yo, especificando estas causas, quedara alguna correlación, es que me falta alguna causa.
porque correlación equivale a causa. Si yo soy capaz de especificar todas las causas, la correlación desaparece. Y para eso están las lambdas. Un conjunto arbitrario de causas que ahora mismo no me pongas a que te las tengas que especificar, que no lo sé, pero yo que supongo que es completo. Esto vendría a ser completitud de las causas. Y se me ocurren dos ejemplos que a mí me resultan útiles para entender esta idea. Uno vendría a ser de un ajuste lineal o no lineal de unos datos experimentales a un modelo teórico, donde las causas serían las variables que tengo en ese modelo teórico. Si mi modelo teórico va bien y mi experimento va bien, una vez que yo haya hecho el ajuste, los residuos, que es la diferencia entre los resultados experimentales y los valores teóricos, deberían ser aleatorios. No deberían tener ninguna estructura, no deberían estar correlacionados. Si hago un análisis de residuos y veo que los residuos están correlacionados, es que se me ha olvidado alguna causa. Es que el modelo teórico no está completo, falta algo. Pues que a lo mejor está influyendo algo en mi experimento que yo no tenía previsto que estuviera influyendo. Segundo ejemplo. Supongamos que vamos a un colegio, o que el colegio viene aquí en la Semana de la Ciencia y le decimos a todos los chicos, venga, decidme el número de pie que calzáis, el número de calzado que tenéis, y vuestra comprensión lectora. Pues que a lo mejor lo podemos tomar de su colegio, de su instituto, o le hacemos aquí una prueba de comprensión lectora y tal y cual. Si hacemos eso, muy probablemente encontraremos una correlación positiva entre el número de calzado y la comprensión lectora. Pero, lógicamente, no admitimos que pueda haber una conexión causal entre ambas. Es decir, no pensamos que el tamaño del pie pueda influir en la capacidad de comprender un texto. Debe haber una causa común, entonces. ¿Cuál es la causa común? La edad. ¿De acuerdo? A medida que uno crece, pues va creciendo relativamente el tamaño del pie y va creciendo su capacidad, su comprensión lectora. ¿De acuerdo? La edad sería la causa común de esa correlación. Y aquí vendría el principio que estamos enunciando. Si yo ahora fijo la edad, si yo me fijo solo en estudiantes, en escolares de una determinada edad, y yo miro el tamaño del pie y su comprensión lectora, no debe aparecer ninguna correlación. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y si la hay, es que entonces nos falta algo. Y como físicos, como científicos, nos pondríamos a investigar inmediatamente qué está pasando, qué está influyendo en esta situación que no hemos encontrado todavía. Y aquí tendríamos que meter otra variable oculta, otra causa común. Segunda condición, la condición de localidad. Quiero decir, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Lo que se hace en B, lo que se hace en la región 2, no influye en lo que pasa en 1. Nuestra idea nos gusta, esa teoría de la relatividad de Einstein nos gusta mucho y queremos mantenerla porque no hemos encontrado nada que la contradiga todavía, ¿no? Bueno, en el modelo causal es no poner flechas entre 1 y 2. Si hay que meterlas, se meten, ¿no? Pero ahora mismo no queremos meterlas. Y aquí desembocamos ya en nuestro modelo causal de Bell. La cuestión es ahora hacer experimentos y ver si yo puedo encontrar cosas de estas que me ajusten la estadística. Y la cuestión es que no, siempre y cuando considere medidas de 2 observables en 1 y de 2 observables en 2, tales que esos 2 observables no conmuten. Es decir, tengo que hacer experimento 4 veces, ¿de acuerdo? Medir A1, B1, A1, B2, A2, B1. Observar que estos observables no conmutan, luego en principio no los puedo medir a la vez. Son 4 experimentos, no 1, 4. ¿De acuerdo? Y el resultado es que hay estados del sistema para los cuales es imposible satisfacer este modelo causal. Este modelo causal, en términos, digamos, cuantitativos, normalmente se expresa mediante una serie de correlaciones, normalmente, y esas correlaciones, de acuerdo con el modelo causal, están acotadas a un determinado valor. Entonces se encuentra que hay estados cuánticos para los cuales esas correlaciones desbordan esas cotas que predice el modelo de Bell. Entre paréntesis, en los años 80 aparece un teorema que me parece muy interesante, muy divertido, que demuestra que satisfacer el modelo causal equivale a que exista una distribución de probabilidad conjunta para todos los observables que yo mida, para los 4. ¿De acuerdo? Pero observar que la violación del modelo causal es necesario que estas 2 cosas no conmuten. Pero 2 cosas que no conmuten
llevamos hablando de esto desde el principio, no pueden tener una distribución de probabilidad conjunta, no puedo asignarlas a la vez, no es posible, son complementarias, si hablo de la una no puedo hablar de la otra, no puedo hablar de las dos a la vez. Luego, aquí nos queda que la no satisfacción del modelo causal no deja de ser quizás otro aspecto de complementariedad, es decir, que yo no puedo medir simultáneamente, determinar simultáneamente dos observables que no conmuten. Bien. Viendo que el modelo causal no funciona, pues lo normal es que nos pongamos a analizarlo y decir, pues ¿qué ha fallado? De las múltiples, más o menos implícitas, más o menos explícitas condiciones bajo las cuales se ha demostrado el teorema de Bell, ¿cuál es la que falla? Vamos a intentar avanzar un poquito más, ya sabemos que falla, pero ¿por qué? Hay tres sospechosos habituales: realismo, libre albedrío, causalidad local. Realismo. Pasar del realismo a la contextualidad. Una cosa importante que se me ha olvidado aquí. He señalado aquí la P de lambda para decir que en la medida de todos los observables se supone que la distribución de variables ocultas es la misma, ¿no? Que esto es lo mismo, que no es contextual, que las variables ocultas son las que son y no dependen del contexto, no dependen de lo que los dos observadores libremente decidan medir. Eso es una hipótesis del modelo. Hay gente que pues, dice, pero es que eso es injusto, porque son dos montajes experimentales distintos, pues a lo mejor esta distribución de probabilidad tendrían que ser distintas, ¿de acuerdo? Bueno, en definitiva, eso es contextualidad. Es decir, la posibilidad de cambiar las variables ocultas que describen el estado de acuerdo con la elección que hacen los observadores, ¿de acuerdo? Bueno, entonces las propiedades físicas del sistema pues cambian dependiendo de lo que vaya a pasar después. Muchas veces esto es un eje temporal de hecho, desde arriba hasta abajo, es decir, el tiempo, en un experimento usual de este tipo, el tiempo fluye hacia abajo. Luego, esta influencia de las decisiones de los observadores en A y en B, en la práctica se traduce en un ir hacia atrás de las causas, de la relación causa-efecto. Es... ahí ya no me acuerdo la palabra. Es retrocausalidad, eso es pura retrocausalidad, ¿de acuerdo? Porque en los experimentos que veremos después, estas decisiones de qué medir se toman después de que los fotones han salido de la fuente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un viajar hacia el pasado, ¿no? ¿Cómo se llama? Viaje al futuro 3 o algo así, una cosa así. Dice, pues vaya locura, ¿no? Y hay gente que considere este tipo de modelos causales, sí, y en la última lectura que vi sobre el tema me convencieron. Me dieron un argumento muy claro, dice, pues si más vale un modelo de causalidad retrocausal que no tener ninguno, ¿no? Dice, por lo menos es algo, ¿no? Si esto funcionara, pues oye, pues luego habría que explicar por qué, pero hombre, por lo menos tener algo, ¿no? O sea, que tampoco es tan descabellado. Ausencia de libre albedrío. Quiero decir, observar que aquí estas variables en principio no tenían padres, quiero decir, o si tenían padres eran triviales, quiero decir, que no estaban conectados con el resto del montaje experimental, ¿verdad? El determinismo, el superdeterminismo, en su caso extremo, vendría a decir que no hay libre elección, ¿verdad? Es un poquito conspiranoico, ¿verdad? Pero todo vendría, en el caso extremo del superdeterminismo, todo vendría determinado desde el comienzo de los tiempos. Que me voy a dedicar a la física y voy a hacer este experimento y voy a elegir este observable en este instante de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco conspiranoico, ¿verdad? Pero como dijo en su momento el propio Bell, es imbatible, es decir, es imposible demostrar que eso no esté ocurriendo, ¿verdad? Bueno, consideremos pues, posibilidades de esta, donde añadimos nuevas causalidades que a lo mejor desde el comienzo de los tiempos están influyendo en el estado del sistema y en la elección de los observables a medir. Y podríamos decir que falla la localidad. Me gustaría precisar esto, ¿verdad? Porque muchas veces se suele interpretar estos resultados diciendo que la teoría cuántica es no local, ¿verdad? Y no es, yo creo que no, en mi opinión, modesta, que la interpretación correcta no es decir que la teoría cuántica es no local. Yo creo que no hay ninguna evidencia de que sea no local. Quiero decir,
Si soy el experimentador 1 y yo hago mis medidas aquí, yo examino mis medidas, no hay nada en mis medidas, no hay nada en mis resultados que me dé ninguna pista de si en 2 hay alguien que está midiendo, mucho menos qué está midiendo y mucho menos qué ha resultado de la medida. De mi información local nunca tendré información de lo que está pasando en 2. Yo creo que eso es compatible con la localidad, ¿no? Todo lo paradójico o lo enigmático que estamos descubriendo está en las correlaciones, en la probabilidad conjunta. Y para obtener esta probabilidad conjunta, los dos experimentadores se han de tener que llamar por teléfono para decir, he medido esto y me ha salido esto. O bien reunirse una tarde, tomar un café, sacan sus papeles y hacen la estadística conjunta. ¿De acuerdo? Por ello, a la supuesta no localidad me gustaría referirme como causalidad local. Quiero decir, en este contexto la falta de localidad sería que no se verifica esta igualdad que hemos supuesto antes. Pero observar que esta igualdad involucra explícitamente las variables ocultas, y en principio las variables ocultas no están necesariamente en el dominio cuántico, ¿verdad? Estamos hablando de una especie de metateoría. Bueno, pues en los años recientes, no sé, esto es del 2015 y el siguiente trabajo es 2018, pues hay gente que se ha dedicado con un artefacto estadístico muy potente, digamos, a examinar estas cosas, es decir, a ver si estos modelos causales generalizados, como este, pueden dar cuenta de las correlaciones cuánticas en ese tipo de experimentos en un modelo, digamos, de realidad razonable. Y su respuesta es que esencialmente no. Quiere decir que hay modelos, y lo que sí, que parece que reproducen la violación de las desigualdades de Bell, que son razonables, o de una realidad razonable, pero que para hacer eso necesitan lo que ellos llaman ajuste fino. Y el ajuste fino sería que, además del modelo, tenemos que añadir constricciones. Tenemos que limitar el rango de variación de las variables ad hoc para que no entren en conflicto con parte de lo que consideramos realidad razonable, que es, por ejemplo, que no haya señales superlumínicas. Luego esto consideran que va en contra de lo que es el modelo o la idea de los modelos causales y que por lo tanto la conclusión es negativa. ¿De acuerdo? También lo llaman, creo que el modelo deja de ser fiel, es decir, que no hay correspondencia entre lo que uno podría hacer y lo que está permitido en el modelo. ¿De acuerdo? Finalmente, pues ya llegamos a los años 70 y hay gente que considera, ¿verdad?, aun con riesgo de su crédito en la facultad, que esto se puede medir y que vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a esto. Empezando por Clauser. Y aquí viene algo interesante, y es que esencialmente la enorme mayoría de los experimentos que se hacen en este contexto se hacen en óptica cuántica, se hacen con fotones. Esas dos partículas eran en principio o son experimentalmente fotones, que se pueden producir en los experimentos de los que han recibido el premio Nobel esencialmente de dos formas. Una sería en los experimentos de Clauser y de Aspect en una desexcitación en cascada de un átomo de calcio previamente excitado, con la emisión de este fotón y de este fotón. Por conservación del momento angular, vamos de momento angular 0 a 0, se tiene que conservar el momento angular y eso hace que la polarización de los fotones tenga que dar una suma nula, digamos. Y eso, en definitiva, desemboca o lleva a la postre a que acaben entrelazados. Esta fuente de luz o este átomo produce este estado de un fotón con un estado de polarización, otro fotón con otro estado de polarización y luego la combinación reversa. Lo que se llama singlete. Vendría a ser un estado de momento angular nulo, porque hay bastante equivalencia entre lo que es polarización y momento angular. La otra posibilidad es utilizar medios no lineales en los cuales un fotón así de gordo con mucha energía del ultravioleta en un medio no lineal puede fisionarse, puede dividirse en dos fotones hermanitos y que por venir del mismo fotón y por tener que satisfacer una serie de conservaciones muy naturales, pues están hermanados y añadiendo unas condiciones de propagación en medios anisótropos y medios no lineales desembocan en un estado como este, que es esencialmente como este. Esa es la preparación óptica de los estados utilizados en este tipo de experimentos y las medidas son muy sencillitas, quiero decir, son fáciles de entender, es con polarizadores, puesto que las variables aquí, A y B, con las que vamos a jugar es la polarización del fotón. Entonces a estos fotones en su camino
en una estructura típica como esta. Aquí se genera el estado de esos pares de fotones hermanitos que se llevan a una región 1 y a una región 2. Y aquí lo que hay son láminas retardadoras y un polarizador al final. Polarizador por aquí en forma de prisma, ¿de acuerdo? Son medidas de polarizaciones. Poner un polarizador, ese es el observable, ¿pasa o no pasa el fotón del polarizador? Ese es el observable A y el observable B. Y lo que cambia, cuando cambia el observable, lo que hacen es cambiar el eje del polarizador, es decir, lo giran. En cada posición del eje del polarizador es un observable distinto. Y además eso se puede manipular, digamos, con mucha facilidad de forma electrónica, ¿no? Que no hay que estar ahí dándole vueltas al polarizador, sino que con un control remoto electrónico puedes decidir la orientación del polarizador, incluso con tiempo suficiente después de que el fotón haya abandonado la fuente. Es decir, mientras está en el camino, son capaces de cambiar la orientación del polarizador. Como polarizadores típicos en este tipo de experimentos, como hemos visto allí, esos cubos, que en definitiva suelen estar hechos de medios anisótropos, jugando con los índices de tal forma que una de las componentes de polarización sufra reflexión total y la otra no. O bien con pilas de láminas dispuestas en ángulo de Brewster, de tal forma que al final una polarización pasa y la otra polarización se refleja. Y después de esa descomposición, pues hay detectores para dedicar si el fotón ha ido a un sitio o ha ido al otro. Este es el montaje, la idea y alguna foto del primer experimento de Friedman y Clauser. Este es Clauser, que ya lo dejó, dijo, ya tengo suficiente de este tipo de trabajos. Con aquí la fuente de átomos de calcio, aquí se desexcitan, un fotón va para aquí, otro va para allá, aquí están unos polarizadores inmensos, ¿verdad? Y luego aquí los detectores de luz, ha pasado o no ha pasado el fotón, y la correlación, la detección de si uno ha salido, el otro no, si hay coincidencias o no. Este fue el primer experimento y yo creo que de alguna forma fue romper el hielo y decir, esto se puede hacer, tenemos tecnología para hacer estas cosas, pero no creo que prestaran mucha atención, no fueron muy cuidadosos con lo que podrían ser contraargumentos. Es decir, bueno, tus resultados parecen legítimos, pero lo que no me garantizas es que has cumplido todas las condiciones que se establecen en el teorema de Bell para que eso sea significativo. Por ejemplo, separación espacial. ¿Lo has verificado o no lo has verificado? Los tres tipos de contraargumentos que el experimentador tiene que tener en cuenta para que su experimento tenga crédito son de este estilo, estas tres, por ejemplo. Eficiencia cuántica. Es que yo registre todos los fotones que produzco. Es decir, todos los fotones que salgan de aquí, todos los fotones que salgan de aquí, los tengo que detectar aquí. ¿Cuál sería el problema de que no pasara eso? De que los resultados que yo obtuviera no fueran representativos de la colectividad. ¿De acuerdo? Imaginad que quiero predecir cuál es el resultado de unas elecciones futuras y hago solo medidas o solo pregunto a la gente en mi calle. ¿De acuerdo? Ese va a ser un muestreo que muy probablemente no vaya a ser representativo de la totalidad. Es decir, que a lo mejor los fotones que detectas violan el modelo causal, pero si detectaras todos, la colectividad no lo violaría, no estaría en contra del modelo causal. Por eso la eficiencia es un parámetro muy importante. Localidad, los detectores tienen que estar suficientemente separados y el experimento ser lo suficientemente rápidos para que no haya conexión causal entre ambos. Y finalmente, libre albedrío, es decir, que el montaje experimental no pueda venir de alguna forma influido por las variables ocultas que a su vez determinan también el estado de luz. Y una forma de evitar este contraargumento es, como ya os he comentado en algún momento anterior, es decidir el montaje experimental, es decir, decidir qué voy a medir una vez que los fotones ya han sido emitidos. ¿De acuerdo? Y esto ya es lo que empieza a hacer Aspect en el año 76 y en los años posteriores, con montajes, vuelve a ser lo mismo, fuente de luz, un fotón para un lado, otro para otro, detectores, correlación, y aquí añade pues, esta posibilidad de, actuando sobre estas láminas, decidir el estado de polarización que yo quiero medir. Quiero medir lineal en vertical, lineal a 45 grados, lineal vertical, lo que sea. Unas fotos del experimento de Aspect. Y finalmente, a medida que va pasando el tiempo, pues la gente pues, ve que esto es interesante, que tiene resultados que tienen relevancia, se van mejorando las realizaciones experimentales y yo creo que, bueno, pues
quizá podría haber cierto consenso de que hacia 2015, estará por aquí en algún sitio, sí, hacia 2015, pues más o menos ya estaba cerrado el asunto. Quiero decir que para 2015 ya han dicho, pues ya vale, quiero decir, ya está aprobado. Decir, no, ya está, quiero decir, no, ya no podemos, a no ser que sean superdeterminismos y cosas así, ya no podemos decir que se pueda rebatir los argumentos experimentales de la violación del modelo causal. Algunos de esos experimentos, de nuevo Seilinger viene aquí, son además de bellos, además de bonitos y contundentes de forma extraordinaria, también espectaculares y dramáticos, como por ejemplo uno de esos experimentos pues, se realiza, porque necesito mucho espacio, necesito mucho laboratorio para separar espacialmente mis detectores, pues en el sótano de un palacio vienés, ¿no? Pues, cuánto glamour, ¿no? Queda muy bonito. Seilinger de nuevo, pues diciendo esa parte de libre albedrío, pues que venga determinada no por una lotería que yo haga in situ, sino por la luz que me viene de dos cuásares, de dos regiones del espacio que nunca han estado comunicadas causalmente. Con eso garantizo el libre albedrío en la elección, es decir, que A y B sean independientes, que sean causas de verdad. Bueno, pues eso, con cuásares, etcétera. Y finalmente, pues un experimento de este tipo, con la misma estructura que hemos comentado antes, salvo que la región 1 y la región 2 son dos islas de las Islas Canarias. Y esto es lo que os quería contar. He estado demasiado tiempo, me he ido, quiero decir, se me ha ido tenía que haber estado mirando el tiempo. He preparado un pequeño documento, unas 30 y tantas páginas, algo así, que si hay suerte igual podéis descargar en este QR. Ahora lo pondré un momento, me voy a despedir. Esto es todo, no quería contar nada más. Gracias por la atención, espero que os haya sido útil y nada, gracias. Lo siento. Hemos empezado más tarde. Ah, vale, gracias, me siento mejor. Sí. Sí, bueno, muchas gracias a Alfredo por la estupenda charla. Sí, yo quería comentar dos cosas. Primero, una cuestión un poquitín patriótica, y es que Aspect estuvo aquí hace 4 o 5 años dando una charla como tú ahora, ¿de acuerdo? Y hablando de estos temas, que lo hemos tenido aquí en la Complutense. Y después que de los experimentos claves de 2015, en los tres hay autores que trabajan en España. Algunos son españoles, y concretamente en Barcelona, en el ICFO, que es una cosa también notable, porque eso ha sido fundamental. Y luego, aparte, quería comentar de lo que has dicho sobre la realidad, y a ver, que la gente se puede quedar con una idea un poco confusa. Yo creo que da la impresión de que la realidad admite matices, es decir, decir que hay realidad bien definida a escala macroscópica, la Luna está ahí aunque no la estemos mirando, pero a escala microscópica no podemos hablar de realidad en los mismos términos. Es decir, que eso es compatible con la intuición que tenemos sobre la realidad, pero a una escala macroscópica. A una escala microscópica ya no. Y con la localidad yo creo que pasa también un poquitín lo mismo, y es que bueno, a ver, la localidad es una cosa sagrada de la relatividad, pero ¿por qué es tan sagrado que no se pueda superar la velocidad de la luz? Porque no se puede, porque habría un montón de, entre otras cosas, porque habría muchísimas paradojas si superáramos la velocidad de la luz. Pero como una cosa que se ha demostrado es que estos experimentos correlacionados no sirven para que los dos experimentales se transmitan señales útiles, pues al final hay que decir que a lo mejor algunas cosas se transmiten a la velocidad de la luz, pero no de manera que lleguen a violar la relatividad o que den lugar a paradojas. Y para terminar, me gustaría preguntarte tu opinión sobre qué es lo que hay que eliminar de todos los conceptos sagrados. Porque algunos eliminan el libre albedrío, cosa que yo soy contrario y creo que... Contrario al libre albedrío, yo también. Yo soy contrario a eliminar el libre albedrío. Yo creo que nuestra libertad es real, ¿de acuerdo? Vale. Y que prefiero sacrificar otras cosas como el concepto estricto de no localidad. No, a mí lo que me ha motivado lo que has dicho tú. Dice, hay algo, has dicho, hay algo que va entre 2 y 1. Caramba.
Sí, pero de nuestras intuiciones que tanto acariciamos desde siempre, ¿tú cuál sacrificarías para Uy, poner no todo me en siento orden? capaz de... No. Lo que diría sería más o menos, digamos... No me atrevo. No me atrevo. ¿Alguna pregunta más? Seguro que sí. Venga. Está bien. Sí. Tenemos ganas de comer ya. ¿Eh? Todo clarísimo, ¿verdad? No, yo sigo aquí por la facultad. Si alguien dice, Alfredo, no sé qué, esto me parece que no deberías haberlo dicho y no sé qué, pues yo encantado, porque yo quiero aprender, ¿no? Quiero saber más de esto, ¿no? Hola, buenas. Bueno, estoy aquí. Ah, hola. Que soy un poco intruso porque vengo de la Facultad de Filosofía. Bienvenido. Intruso, ¿no? Quiero decir, bueno, intruso. he puesto la palabra filosofía en el título idea. Y aquí he venido. No, y tengo amigos físicos, pero también me sorprendía el cómo si no puede ser, o sea, cómo no se cuestiona que sea un hecho de que, bueno, entiendo que sí que se cuestiona, pero de que la tecnología no llega a descifrar esta realidad. O sea, quiero decir que muchas veces veo que se llega como a escalones, o sea, es escalonado, pero depende de la tecnología que tenga para... Entonces, en cuanto tenga esta tecnología, descubren unas cosas que contradicen lo anterior o no. Entonces, si también se plantea esto ahora, o sea, como no tenemos la tecnología adecuada... Sí, claro, pues, que he puesto unos cuantos modelos causales alternativos, pero en el texto ese que os ofrezco allí, pues hay un par de figuras es que no caben los modelos causales, ¿no? O sea, hay un mogollón. ¿Y hay alguna proyección de, vale, no tenemos esta tecnología, pero en cuanto tengamos esto, lo podemos saber o no? ¿O eso es algo que se descubre...? Yo me quedo todavía con ese comentario. Hay algo, ¿vale? Pues, a lo mejor, pues eso, depende de la... Nos hace falta más Bell, ¿no? Digamos, más gente como Bell, quizá igual esté en esta sala, ¿no? Quiero decir, es decir, pues, vamos a plantear este experimento en el cual se decida esta cosa, ¿no? Ese algo que se le pueda poner un nombre, acotar y decir, tiene que ser... No lo sé, yo tengo mi confianza, luego espero vivir lo suficiente, ¿no? Y que en el asilo pues me lo digan, Alfredo, no sé qué, un periódico allí, ¿no? Como el New York Times, ¿no? Yo espero que sí. Venga. ¿Alguna más? Ay, no. Bueno, Alfredo, un placer, como siempre, me ha encantado. Una cosa que comprenderemos porque tenemos la misma edad. Cuando yo estaba estudiando la carrera aquí, físicamente aquí, en cuarto, en Cuántica, Guillermo García Alcaine nos habló de esto. Y claro, he estado pensando, eso era el año 85, o sea que realmente estaba pasando. Y Aspect, yo sabía su nombre por eso. Claro, cuando yo dices que vas a dar esta charla o me llega que vas a esta charla, digo, bueno. Entonces, he hecho un viaje en el tiempo de 30 y tantos años y he recuperado las inquietudes y esa sensación de vértigo que me producía esto. Yo te voy a contar lo que yo opino de esto. Bien. Yo soy muy radical. Es decir, yo no he tenido problema desde el principio de la carrera, tal vez porque lo aprendí ahí, de aceptar que no hay realismo, que no hay casualidad. Y entonces mi pregunta iría más en la relación de Einstein, Podolsky y Rosen proponen echan un órdago a la cuántica diciendo esto no puede ser, tiene que ser de otra manera. Pero no hay ahí un impulso propiamente de fe, no hay ahí una necesidad interior de decir no me gusta que las cosas sean así y entonces fuerzo a que busquemos otras explicaciones para que me quede yo más tranquilo. ¿No hemos estado 50, 80 años buscando algo porque no nos gusta? A lo mejor podría ser que, digamos, haya en esa metafísica experimental que estamos haciendo un impulso que tiene que ver más con algo que es de fuera de la física, que es la física, que es una especie de necesidad de sentido. Pero yo es que me embarco ahora mismo, quiero decir, vale, con Colombia, dice Colombia, vamos a dar la vuelta por ahí a ver si aparece América, lo más probable es que no aparezca, pero joder, ¿no te embarcarías? Sí, pero me refiero, tú por ejemplo, has utilizado la palabra insatisfactorio. ¿Consideras que ese es un parámetro a tener en cuenta? Es decir, no, sí, insatisfactorio en claro, el pero cuando la evidencia tozudamente muestra una y otra vez que se violan las ecuaciones de desigualdades de Bell, modelos supercausales, modelos no sé qué, ¿no hay ahí un empecinamiento?
por la Sí, por la sin duda. incapacidad de aceptar algo que simplemente es como pensábamos que no era. Pero en lugar de ese que pensábamos que era, ¿qué hay? Pues aparentemente Nada. nada. ¿Y hay cuántos tipos de nadas hay? Sí, pero Es una nada pero que- es fructífera ese empecinamiento. Yo no digo que no lo sea, ¿eh? Para mí sí. Yo no digo que no lo sea. Yo Digo dedicaría que, mi vida a digo eso. que en este tema concretamente, y está muy bien porque le han dado el Nobel y creo que está muy bien, hay una gran valentía por parte de los investigadores, pero también se está lanzando una pregunta y es, ¿tenemos que seguir haciendo todo esto o podemos hacer otras cosas mientras? ¿No? Un poco lo que decías al principio, ¿no? De, bueno, calcule y calla, ¿no? Eso yo creo que es lo que está en juego aquí. Y por eso tu charla ha sido especialmente iluminadora, ¿no? Porque hay aspectos complicados desde el punto de vista técnico, pero lo que sí que ha dejado claro es que hay una pregunta que está lanzada ahí al límite, que es que a lo mejor esto es mucho más raro de lo que pensábamos y no podemos hacer mucho para remediarlo, ¿no? Pero yo creo que eso bueno, que yo no estaba, ¿no? Pero en la historia de la humanidad no nos ha pasado muchas veces ya esto. Modelo copernicano. ¿Para qué te complicas con los epiciclos? Va de puta madre, va muy bien, ¿no? Pero fíjate Incluso que... estaba mirando, que estaba mirando yo que fue un problema para la teoría. Pero fíjate que eso es... Ah, sí, la difracción. Tú Claro. mirabas por un telescopio y veías la mancha de difracción de una estrella, Sí. calculabas dónde estaba y te salía gigantesca. El modelo copernicano, ¿para qué te complicas la vida? No, claro, Alfredo, pero si el tema sería justamente en esa dirección, eso es lo que hace Bell. Bell acaba con los epiciclos. Y dice, no, vamos a... Este es el test. Sí. Y lo hacemos y sale esto. Esto que sale no nos gusta y estamos 40 años más dándole vueltas. Sí. Aceptémoslo. Puede ser, sí. Claro. Pero lo que no sé es qué aceptar. Quiero decir, me acuerdo, bueno, quería contar anécdotas de Sí. toda mi vida, no sé qué, como si fuera esta mañana, ¿no? En segundo curso era, tío, no, en tercero, habíamos la cuántica en tercero. En tercero, digo, me voy a poner a hacer 2 clases, ¿no? Me voy a poner a hacer problemas, veo primer problema. Oye, ¿en qué se parece, qué diferencias hay entre una función de ondas como onda y las olas del mar como ondas? Sí. ¿Hay alguna diferencia? No sé la respuesta todavía. Es Me quedé ahí atascado. Es preciosa la pregunta. Y no merece la pena intentar responderla, aunque Sí. estés abocado al Sí, fracaso, ¿no? que a ver, yo soy poeta. sí, a mí me parece que eso me lleva a la poesía. ¿Sabes? Eso sería... Pero bueno, que es... Bueno, pues ya Luego ves seguiremos. el decano, sí, y lo transversal que soy. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, agradezco. Hay una allí. ¿Hay repreguntas? A un comentario rápido. Primero, que yo creo que todas estas contradicciones entre la evidencia experimental y nuestras intuiciones físicas sobre la realidad, pues creo que, como he dicho antes, se resuelve un poco admitiendo también que las cosas tienen grados, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, quería comentar varias anécdotas. Una es que cuando, bueno, primero que John Bell, cuando empezó a preocuparse de esto, él creía en los epiciclos y se encontró con que descubrió lo contrario de lo que buscaba. Después que John Clauser, esto se quedó. John Clauser no hizo carrera académica porque no encontraba trabajo después de esto. Sí, y he que quitado esa cuando, frase, la tenía puesta ahí. y que cuando pero no Alan quería Aspect- desanimar a nadie, ¿no? Y cuando Alan Aspect se interesó por este problema, todo el mundo le decía, estás loco, no te metas en estas cosas, solamente los crackpots se meten en estas historias. Y cuando él, a pesar de eso, fue a hablar a John Bell, que todavía vivía en aquel momento, lo primero que le preguntó John Bell era si tenía trabajo permanente. La respuesta era sí, porque era francés. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo, Alfredo, tu charla. Muchas gracias.